Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, le agradecemos por estudiar con nosotros estas interesantes lecciones que nos hablan acerca de la mayordomía. Ya analizamos la mayordomía en el Antiguo Testamento, también analizamos la mayordomía en el Nuevo Testamento y como resultado vimos la importancia, o sea, la responsabilidad que tenemos ante Dios como mayordomo. Nosotros debemos ser fieles mayordomos del Señor. Él requiere de cada uno de nosotros que seamos buenos administradores. En esta semana entonces vamos a estudiar las marcas de un mayordomo. Nosotros podemos ver que en el mundo de los negocios hay personas que han registrado algunas marcas, tienen sus logos, sus marcas registradas, y muchos se han hecho famosos. Yo sé que muchas personas recuerdan a aquel diseñador de moda que aunque yace en el sepulcro, todavía permanece en la mente de las personas. Me refiero a Oscar de la Renta. Cuando la gente que tiene buen gusto para vestir va a las tiendas y ve su ropa, así que de una vez la compra porque la marca vende sola. También personas que han registrado su marca de vehículos, fabricantes de vehículos, que le ha ido muy bien, por ejemplo, como la conocida marca Mercedes-Benz, Toyota, Ford, entre otras. Así también el cristiano se distingue por su estilo, su marca distintiva. El cristiano es conocido por ser un buen administrador. Se distingue porque es un seguidor de Cristo. Y al ser un seguidor de Cristo, por eso la gente lo distingue, porque actúa diferente a las demás personas. El versículo de memoria nos dice de la siguiente manera. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta ilustración se presenta a los ministros como mayordomos de la casa de Dios y los coloca entre el propietario y el inquilino. Ténganse los hombres como administradores, como servidores de Cristo y administradores de Dios, o sea, de la casa de Dios. Entonces allí coloca a los ministros como servidores de Dios, de Cristo, como administradores de los misterios de Dios. Nosotros debemos ver los ministros, aquellas personas que nos dirigen, que nos guían, que nos orientan, que nos aconsejan. Y la Biblia pide que los tengamos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando nosotros los vemos de esa persona, de esa manera, ya entonces eso indica que tenemos que respetarlo, tenemos que obedecerle, tenemos que estimarlo, tenemos que cuidarlo, porque ellos están puestos para bien de nosotros. El versículo, aquí la parte que continúa, que habla de la fidelidad. Un fiel mayordomo, o sea, un mayordomo, se presume que es una persona que practica la fidelidad. Es una persona que es fiel. Por lo tanto, dice ahora, 1 Corintios 2, dice el versículo 1, que tengamos los hombres, o sea, los ministros, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora el versículo 2 dice, así, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La Biblia es categórica. Las cosas de Dios son claras. Y la Biblia dice, después de decir que debemos tenerlo por servidores de Dios,
los servidores de Cristo y administradores de Dios, dice ahora que se requiere de cada uno de ellos que sea hallado fiel. ¿Saben ustedes que la Biblia es un libro? Si hay un libro que está de acuerdo con la colectividad de la Biblia quiere la cantidad, pero también la Biblia quiere la calidad. Cuando Cristo venga, viene a buscar su iglesia en forma colectiva. Pero dentro de esa colectividad también hay una individualidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Por eso, dice el apóstol Pablo, que es menester que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. O sea, cada uno tiene que dar cuenta de sí. Nadie dará cuenta por otra persona. Entonces, cada persona tiene que ser hallado fiel. Cada administrador de la cosa de Dios tiene que ser hallado fiel individualmente. Aquí lo colectivo no vale. No vale en la familia, no vale en la iglesia, no vale en ninguna otra parte. La salvación es individual. Por ejemplo, si usted es un seguidor del béisbol, usted podrá ver que a veces hay dos equipos que están jugando, a veces están discutiendo una serie mundial. Y puede ser que quizás un equipo gane 3-0, un ejemplo. Puede darse el caso que el mismo pelotero anote las 3 carreras. Y se dice que quien ganó fue el equipo, y está claro. Pero en lo espiritual no vale, por ejemplo, en mi familia no vale que alguien busque a Dios y sea obediente a Dios cuando los demás somos desobedientes. Ahí Dios nos ve en forma individual. Por eso la Biblia es reiterativa, es categórica, y dice aquí que se requiere de los ministros que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Dios es un Dios fiel. Y como Dios es fiel, también sus seguidores, por supuesto, deben ser fieles. Dice la Biblia que no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más que lo que podamos resistir. No nos ha venido una tentación que no sea humana. En otras palabras, no nos ha venido una tentación que no podamos resistir. Porque usted como humano, las cosas humanas, usted las puede resistir. Usted no podrá resistir quizá lo inhumano, pero las cosas humanas, usted puede resistirlas. Por eso Dios no nos deja ser tentado más de lo que podamos resistir. Y la Biblia dice que Él es fiel. El mensaje a la iglesia de Esmirna fue el siguiente: he aquí que el diablo enviará a muchos de vosotros a la cárcel y tendréis atribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Pero para nosotros poder ser fiel a Dios, debemos depender de la fe, debemos depender de Dios. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Y aquí en Hebreos 11 nosotros encontramos el ejemplo de Abraham. Nos dice la Biblia que Abraham, siendo ya una persona de edad avanzada, un hombre muy vetusto, obedeció a Dios. Y de tal manera que dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba. Cosa que usted no lo haría, yo no lo haría. Pero él, como confiaba en Dios, aceptó la promesa de Dios, aceptó el llamado que Dios le hizo y salió sin saber a dónde iba. Porque la misma palabra, la palabra hebrea para fiel, también tiene que ver con la fe. Por ejemplo, la palabra hebrea, emuna, o más bien la palabra amán, de donde viene la palabra emuna, que quiere decir fe en hebreo, su derivado más conocido es la palabra amén, que quiere decir así sea, cierto, confirmado,
sólido. La fe, decíamos en la semana pasada, que es inconmovible. Por eso aquí Abraham, por la fe, aceptó la promesa que Dios aceptó la promesa, aceptó la invitación a salir de su lugar y a irse a un lugar donde Dios le mostraría, y salió sin saber dónde iba, y por la fe él obedeció. También vemos a Sara, como Sara también siendo una persona ya de edad avanzada, al igual que Abraham, no dudó en Dios, y también Dios le cumplió la promesa que le había hecho, porque ellos, por medio de la fe, aceptaron esa promesa. Y como podemos ver, nos dice acá la Biblia, que la promesa que se le hizo a ellos no fue por la ley, sino por la fe. Ellos recibieron la promesa por la fe, no por la ley. Y en esta parte que continúa acá, que nos habla de la lealtad, nosotros podemos ver que un fiel mayordomo también es leal. ¿Por qué? Es leal a su amo, es leal a sus amigos, es leal a sus hermanos, es leal a todas las personas. Y nos cita aquí a Mateo 6:24, donde nos dice que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá más el uno y estimará más el otro, o estimará más el otro y aborrecerá más el otro. Entonces, lo que quiere decir que Dios es un Dios celoso y Dios no admite mezcolanza. La Biblia dice, lo que dice el mandamiento es, no tendrá dioses ajenos fuera de mí. Y dice la Escritura, amará al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. En otras palabras, con todo lo que somos. Dios no quiere nada media. Nosotros podemos servir a Dios y al diablo. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Pero no podemos servir a los dos. Es imposible. Entonces, hablando aquí de fidelidad, nosotros, o de lealtad, el mayor ejemplo de lealtad nosotros lo encontramos en Jesús. Podemos ver a Jesús con la gran devoción de su invariable lealtad al Padre que lo envió. En todo momento Jesús fue leal al Padre y siempre se circunscribió a cumplir con lo que Él le dijo. Pero usted dirá, bueno, Jesús era leal al Padre porque Jesús era el mismo Dios. Yo quiero presentarle por lo menos 3 personas que fueron leal a Dios y a sus amigos. Podemos ver el caso de José. Ustedes pueden, aquí cita, te lo puede ver en Génesis 39, 8 y 9. Vemos a José allí cuando la esposa de Potifar viene tratando de que él estuviera con ella. En la forma, el recuento que él le hace, como él dice, mira, aquí todo mi amo lo ha puesto en mis manos, todo lo ha puesto bajo mi poder, solamente me ha reservado a ti. Y concluye diciendo, ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? En otras palabras, ¿cómo le sería yo desleal a mi amo y de esa manera pecaría contra Dios? José estaba consciente de que el pecado es contra Dios. El Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Así que José era una persona que le huía al pecado y no lo iba a comprar, no iba a pecar. Él sabía que con ese hecho sería desleal a su amo y también pecaría contra Dios. Así que aquí nosotros vemos un joven que era leal, un joven que practicaba la lealtad. Pero veamos también a David y a Jonatán, 2 personas leales. Jonatán fue leal a su amigo David
aun cuando muchas veces se ponía en contra de su padre, porque él entendía que tenía que ser leal a su amigo, aunque quizás su padre no estuviera de acuerdo. Pero usted puede ver ahora cómo la cosa era recíproca. Ya cuando Jonatán estaba en el sepulcro, nosotros vemos cómo David mostraba esa lealtad a su amigo con lo que hizo con Mefiboset. Cuando lo trajo, allí lo puso como un príncipe, le devolvió toda su tierra. Todas esas cosas David la hizo como una lealtad a su amigo. Así que nosotros podemos ser leales a Dios, aún en los momentos más difíciles, y siendo leal a Dios, nosotros también seremos leales a los que nos rodean. Pero aquí nosotros podemos ver también, en esta parte que continúa, que una persona leal también tiene una conciencia limpia. Una persona que es fiel tiene una conciencia limpia. Aquí hablando de la conciencia, la Biblia habla de la conciencia, naturalmente una conciencia moral, pero con un sentido espiritual, donde hay un conocimiento íntimo de la condición espiritual. ¿De qué manera? Mira, la conciencia es iluminada por el Espíritu Santo y purificada por Cristo Jesús. ¿De qué manera? Cuando la Biblia habla de la conciencia, y me voy a detener aquí para que tú puedas entender bien qué significa la conciencia, tú notarás que en las clases que nosotros tenemos aquí, el propósito es explicar un poco más los pasajes que son difíciles de entender. Cuando la Biblia habla de la conciencia, se está refiriendo a la conciencia, naturalmente, a la conciencia moral, con un sentido espiritual, con un pleno conocimiento de nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos habla a la conciencia y es el que nos hace ver nuestra condición espiritual. Por consiguiente, es el que ilumina la conciencia. Es el que te dice a ti, mira, tú estás en pecado, tú eres un ladrón, tú eres una prostituta, tú eres un chismoso, tú eres esto, tú eres lo otro. Entonces tú vas a Cristo, que es el que purifica la conciencia. Y Cristo ahora, a través de su sangre, como tú puedes leer aquí en Hebreo, ahora Cristo te purifica. La Biblia señala 3 estados de conciencia. Eso tú lo puedes encontrar en tu rastreo por la Biblia. Si tú eres estudioso de la Biblia, te vas a dar cuenta que la Biblia específicamente, aunque puede haber más, pero en especial la Biblia señala 3 estados de conciencia. El primer estado de conciencia es el estado de corrupción. El segundo estado es el estado de alucinación. Y el tercer estado es el estado normal y real, el que debe ser el que Dios quiere de cada uno de nosotros. El primer estado, el estado de corrupción, tú lo puedes encontrar en Tito 1:15, donde dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Una persona que no oye la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu le habla. Una persona que no entiende su necesidad espiritual, su situación espiritual. Que no entiende que es una persona pobre de espíritu, que no escucha la voz, que no deja que el Espíritu Santo le ilumine la conciencia para que vea que tiene una conciencia corrompida, una conciencia sucia, una conciencia que debe ser regenerada.
Es una persona que su mente también es una mente corrompida. Y de ahí que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú ves entonces que ese tipo de persona, como tiene una conciencia corrompida, no tiene una conciencia que le acuse porque no escucha la voz de Dios, también tiene una mente corrompida y hace todo lo que le venga a la mente. Dice todo lo que le venga a la mente, pero viene también, hace todo lo que le venga a la mente. Esa persona dice todas clases de palabras y también comete todas clases de hechos porque tiene una mente corrompida. Y tú ves que todas las cosas se anidan en la mente. Pero el segundo estado de conciencia es el estado de alucinación. Alucinación, la persona que tiene problemas con alucinación, la cosa inexistente la ve como real. Y escucha lo que dice la Biblia. Un pasaje muy conocido, Isaías 5:20. Ay de lo que a la luz llaman tiniebla y a la tiniebla luz. Que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Que a lo dulce llaman amargo y a lo amargo llaman dulce. Ese tipo de persona que tiene una conciencia, va en la misma orden de lo que tiene la conciencia corrompida, ese tipo de persona, mira esta alucinación. Donde hay luz no hay tiniebla, por eso es luz. Ellos lo ven como tiniebla y para ellos es tiniebla. Lo amargo, si es amargo no puede ser dulce, y si es dulce tampoco puede ser amargo. Pero ellos lo amargo lo ven dulce y lo dulce lo ven amargo. Lo bueno no puede ser malo, ni lo malo puede ser bueno. Ellos entonces lo malo lo ven bueno y lo bueno lo ven malo. Así que ese tipo de persona tiene una conciencia de alucinación. Y ese tipo de persona, tú ves aquí en Hebreos, como habla más para abajo, que entonces Cristo es el que purifica la conciencia. Cuando tú y yo dejamos que el Espíritu Santo nos hable a la conciencia, entonces nosotros podemos ir a Cristo y Cristo nos purifica. Pero el tercer estado de conciencia es la conciencia normal, la conciencia real, la que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y la podemos encontrar en Hechos 24:16, donde dice acá: por esto procuro tener una conciencia no ofensiva ante Dios, inofensiva ante Dios y ante los hombres. Repito, por eso procuro tener una conciencia inofensiva ante Dios y ante los hombres. Una persona que deja que el Espíritu le hable la conciencia, que escuche el Espíritu a través de la conciencia, tiene una conciencia inofensiva para con Dios como también para con los hombres, porque es una persona que al hablar no ofende. Trata de siempre de no ofender ni al prójimo ni ofender a Dios. Trata de amar a los dos, porque la Biblia habla del amor a Dios y el amor al prójimo. Pero mira lo que dice la Biblia también aquí en Romanos 9:1. Verdad digo y no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu. Verdad digo y no miento, y mi conciencia y la conciencia me da testimonio en el Espíritu. Verdad digo y no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu. Mira, es triste, es lastimero y a la vez paradójico que hay personas que aman a la otra persona y muchas veces le hacen cosas porque traspasan su conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que quizás hay un congreso. Van a elegir los dirigentes de la iglesia. Un ejemplo. Y hay dos nombres en la pizarra. Y como tú lo conoces a los dos,
tú sabes cuál de ellos puede desempeñar mejor ese cargo. Tú estás consciente de los nombres que están en la pizarra y sabes cuál de los dos haría mejor trabajo. Pero como el otro es tu amigo, tú traicionas lo que te dice tu conciencia por el favoritismo y votas en contra de esa persona. Cauterizando tu conciencia, no haciendo lo que tu conciencia te dice. Tú debes tener una conciencia limpia, que el mismo espíritu dé testimonio de tu conciencia. Que el mismo espíritu de testimonio que tú obedeces lo que Él te dice a través de la conciencia. Por lo tanto, entonces, nosotros debemos tener una conciencia limpia, una conciencia no cauterizada. Tú ves que hay personas que tienen una conciencia cauterizada y se vuelven insensibles. Aquí la Biblia nos manda a tener la lección de C, la parte C, la parte de Marte aquí, nos manda a tener una conciencia limpia. ¿Cómo nosotros podemos tener una conciencia limpia? ¿Tú sabes lo grande que es tener un cargo de conciencia? ¿Alguna vez ha tenido usted un cargo de conciencia? ¿Usted ve cómo usted no duerme, se siente mal, cuando usted sabe que usted traicionó su conciencia? Por eso a veces muchas personas malentienden, malinterpretan la Biblia cuando Pablo dice actúe cada cual según su conciencia, porque es que el Espíritu nos habla a través de la conciencia. Y si nosotros nos dejamos llevar por lo que nos dice la conciencia, entonces tendremos una conciencia limpia y estaremos limpios delante de Dios. Esta parte acá que nos habla de la obediencia, porque una persona que tiene una conciencia limpia, de hecho es una persona obediente. Y aquí, hablando de la obediencia, nosotros podemos ser personas obedientes. Otra vez, tengo que presentar a Jesús como el modelo. Dice la Biblia que Jesús se humilló siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él espera de cada uno de nosotros que nosotros también seamos personas obedientes. Yo voy a tratar aquí de establecerte un contraste entre lo que significa ser obediente y lo que significa ser desobediente. Mira, la Biblia dice que Jesús se humilló hasta la muerte. Se humilló y por humillarse fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una persona que es obediente es una persona humilde, es una persona acatada, es una persona subordinada, es una persona mansa, es una persona humilde, por eso obedece. Mientras que la persona que es desobediente es un desacatado, es una persona insubordinada, es una persona soberbia, es una persona orgullosa, por eso no obedece, porque el orgullo no le deja obedecer. Dios quiere entonces que nosotros seamos obedientes. Mira, por eso Dios nos ha dado los mandamientos. Dios sabe que el ser humano tiene que obedecer. Y para que el ser humano obedezca, Dios nos ha dado los mandamientos, o nos ha dado los mandamientos, otra palabra, para que los obedezcamos. Por eso es que tú lees la Biblia siempre, y si dieres oído, y si escuchares mi voz. Mira, por ejemplo, nosotros leemos en Juan 5:24, de cierto os digo, que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el término escuchar significa obediencia, significa obedecer. La palabra escuchar es más que oír. La palabra escuchar quiere decir obedecer. Entonces, dice Juan que el amor de Dios es que nosotros guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son penosos. Dios ha dado sus mandamientos para protegernos, para librarnos del mal, para santificarnos, para apartarnos del pecado, para que nosotros hagamos su voluntad.
Y cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces nosotros le agradamos a Dios, y para los obedientes hay grandes promesas. Pero también acá, una persona que obedece es una persona confiable. Y aquí habla de la confiabilidad. Qué bien que nosotros podamos ser personas confiables. La Biblia dice que acá, como tú puedes ver la cita en Lucas 16, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Cuando nosotros somos fieles a Dios, ineludiblemente también somos fieles a las demás personas. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios y obedecemos a Dios, la gente confía en nosotros porque nosotros obedecemos a Dios. Dios quiere que nosotros seamos personas confidentes, personas confidenciales, donde las personas puedan confiar en nosotros. Para que la persona pueda confiar en nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es permitir que Cristo nos cambie. Cuando Cristo nos cambia, cuando Cristo vive en nosotros, entonces la gente, no es en nosotros que la gente confía. La gente confía en Jesús que está en nosotros. Nosotros por nosotros no podemos hacer nada. La confianza que nosotros no merecemos confianza. Todo lo que nosotros tenemos viene a nosotros por Dios. Así que esta parte que nos habla de la confiabilidad es muy interesante. Ahora, cuando las personas te ven, ¿confían en ti o desconfían? Mira, la confiabilidad no se gana de la noche a la mañana. La confiabilidad viene de acuerdo al conocimiento. Ejemplo, aún para nosotros confiar en Jesús, hemos de conocerle. Dios a nadie le dice, Dios no le dice al ser humano que lo entienda, porque el ser humano no entiende a Dios. Lo que Dios quiere es que el ser humano le conozca, porque a medida que el ser humano le conoce, así puede confiar en él. Porque el que confía en quien no conoce es un tonto. Si eso es en lo material, en el mundo material, en el mundo espiritual también. Para que la gente confíe en Dios, debe conocerle. Y la Biblia dice, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al solo Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, cuando nosotros conocemos a Cristo, ya podemos confiar en Él. De igual manera, cuando la gente nos conoce a nosotros, ahí la gente podrá saber entonces si nosotros somos dignos de confianza o no. Cuando usted ve a una persona, esa persona le va a causar a usted una impresión, ya sea negativa o positiva. Porque de la primera impresión que uno causa hace la cosa fácil, difícil o imposible. Pero muchas veces nosotros vemos la persona por primera vez, o la persona nos ve por primera vez, y le causamos una buena impresión. Y es triste que cuando la persona nos conoce ya profundamente, entonces esa impresión desaparece. Que debe ser todo lo contrario. ¿Tú recuerdas cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, que le hizo dos preguntas a los discípulos? La primera pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron lo que la gente decía. Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, Elías, Jeremías o uno de los profetas. Ellos decían eso porque ellos conocieron a Elías, conocieron a Juan el Bautista,
conocieron a Jeremías y sabían quiénes eran los profetas. Y dijeron, bueno, este hombre que está haciendo, la forma de este hombre tiene que ser uno de ellos. Jesús entonces le dirigió la pregunta, ya ahora un poco diferente. Ya esta vez no quién dice la gente que soy yo. No quién dice lo de fuera que soy yo. Ahora lo de dentro, lo que me conoce, lo que está conmigo todos los días. Que le dijo a los discípulos ahora, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro, sin ningún titubeo ni zigzagueo, en una forma inequívoca, contestó, y no creía diferente a los discípulos, que por eso se le adelantó, todos creían lo mismo. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta a los que lo conocían, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Cuando nosotros somos personas confiables, si somos confiables, mientras la gente más nos conoce, más podrá confiar en nosotros. Pero si no somos dignos de confianza, cuando la gente nos conoce, pierde entonces la impresión que le causamos el primer día. Así que aquí terminamos esta lección, deseando que Dios te bendiga, que puedas sacar el mejor provecho a esta lección y que nosotros podamos ser personas confidentes, que por nuestra vida, por nuestro ejemplo, por ser buenos mayordomos, la gente considere que somos dignos de confianza. Dios te bendiga.